a mencionar dentro de los requisitos que también anteceden a este procedimiento. Entonces, estos documentos que dan mérito para la inscripción, ya hemos hablado del formulario único de edificaciones, que está dentro de la ley 29090, y el formulario único, ¿no? O formulario número 1, que está dentro de la ley 27157, ¿no? Entender en líneas generales, ¿no? Que el formulario registral, ¿ok? Formulario número 1, ya básicamente tiene por objetivo, ¿no? El poder incidir dentro como información, ¿no? Este reconocimiento legal, ¿no? De la edificación existente. ¿Y esto por qué? Porque dentro de una de sus esquelas o ítems, ¿no? Nos pide hacer la constatación de la fábrica o la constatación de la edificación que nosotros vamos a declarar, ¿no? Y tal cual, obviamente, como la va a declarar el administrado o como tal cual lo va a declarar el verificador registral, pues así es que va a quedar en el asiento de inscripción, que obviamente lo va a elevar un registrado, pues quien realice el expediente ingresado, ¿no? Y aquí en este aspecto, el formulario único número 1, la persona que interviene es netamente un verificador inscrito en el índice de verificadores, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sí o sí, cualquier procedimiento que se requiera pasar mediante un proceso con la ley 27157, ¿no? Y evitar, pues, la municipalidad, pues sí o sí, tendrá que buscar dentro del índice de verificadores el verificador que esté, pues, que, que de repente viva cerca a la zona, ¿no? Donde ustedes quieran hacer el expediente, ¿no? El predio en materia de regularización, de preferencia. Entonces, esta información es una información que nos la da en registros públicos. Podemos incluso acceder vía virtual para poder obtener la información, ¿no? de este responsable, ¿no? Quien puede llevar nuestro caso. Y aquí, pues, dentro del ámbito de regularización, ¿no? de declaratoria de edificación, básicamente importante, ¿no? Entender las diferentes prórrogas, ¿no? Que se dan. En este caso, ¿no? Obviamente acá no estamos hablando de un ámbito donde esté inserto, por ejemplo, la autorización municipal, ¿no? O como también la conformidad de obra. Eso sí fuese posible si es que estuviéramos haciendo un proceso mediante la municipalidad, y donde obviamente pues ahí sí este procedimiento de declaratoria de fábrica se lleva junto con la conformidad de obra, ¿no? No es lo mismo como si queremos llevarlo mediante la ley de 27157, ¿no? Que la mayoría pues prefiere hacerlo mediante una modalidad de verificador, puesto que no es un tema muy engorroso, ¿no? A veces pues hay municipalidades muy burocráticas donde sus trámites pues terminan demorando mucho, entonces hacerlo mediante una modalidad de verificador puede ayudar a reducir tiempos en el sentido de poder obtener esta declaratoria de edificación lo más pronto posible, ¿no? Normalmente la mayoría de administrados tampoco se van por la 29090, algunos sí, si es que obviamente están en un proceso de licencia de edificación, ¿no? Y no tienen obviamente que acceder a la ley de 27157, que es básicamente la ley de regularización, no es necesario acceder, entonces se van, ¿no? Por lo seguro, que es hacer o continuar su mismo trámite vía municipal, ¿no? Porque no tiene sentido si estás iniciando una licencia municipal, pues pretender obtener tu conformidad de obra o tu licencia, ¿no? O tu declaratoria de edificación vía registral, ¿no? Sabiendo que ya iniciaste tu proceso vía municipal, ¿no? Entonces, ese tipo de observaciones, ¿no? Son importantes también eh, ponerlas, ¿no? En conocimiento. Y aquí, ¿no? Dentro de estos documentos para estas construcciones no terminadas, ya sea esta fecha de diciembre de 2016 o a la fecha de diciembre del 2018, ¿no? Tenemos lo siguiente, importante mencionar, ¿no? Que para este aspecto podemos, o el administrado o el verificador registral, ¿no? Siempre acompaña el formulario número 1, ¿no? Junto con un anexo, el anexo 4, que también nos lo pide la misma SUNAR, también lo puedes pedir para el administrado, ¿no? No necesariamente el verificador lo puede solicitar, también puede solicitarlo el administrado, ¿no?
De manera que esto ayuda para poder hacer el armado del expediente. Ahora, básicamente dentro de los requisitos mencionamos uno de ellos, que era el FOR, ¿no? El formulario número 1, ¿no? El cual se ingresa junto con el anexo número 4. A esto va acompañado que cosa un informe técnico de verificación que el verificador registral o el administrado lo puede descargar de cualquiera de los ministerios, ¿no? Los cuales solamente esté descargado este archivo, ¿no? Y también dentro de otros de los documentos técnicos, como por ejemplo este plano de localización, ubicación, ¿no? Importante también plano de distribución, ¿no? En el caso obviamente de que fuera una declaratoria de fábrica por ampliación, ¿no? O sea, no estamos hablando de una declaratoria de fábrica de edificación nueva donde recién se vaya a hacer por primera vez una declaratoria de fábrica, o sea, no hay antecedente previo de algún asiento de inscripción de una declaración o una declaratoria de fábrica previa. Importante en este tipo de apartados, ¿no? Siempre se recomienda presentar un juego de planos de intervención y un juego de planos de resultante, ¿no? Es como si estuviéramos haciendo una misma licencia de ampliación, remodelación y demolición vía municipal, ¿no? Pero lo estamos haciendo ante un registrador. Por ende, la legibilidad, ¿no? De esta información técnica tiene que ser mucho más precisa, no menos cosas. Acuérdense que un registrador, ¿no? Que no es arquitecto, no es ingeniero, lo va a leer, por ende, mientras la información sea más legible, tenga menos cosas y sea fuera una comunicación de unos planos, ¿no? Que puedan representar realmente estos cambios que se está dando, ¿no? Desde la edificación que se registró tal año hasta la edificación ahora y los cambios que han habido dándose, ¿no? Dejarlos bien claros en plano de intervención, ¿no? Con sus leyendas respectivas, ¿no? De los muros que, por ejemplo, se van a demoler, ¿no? ¿Qué área específica con un achurado legible, ¿no? Mediante una leyenda, ¿no? Que sea representada de cuál es el ambiente que, por ejemplo, se va a ampliar, ¿no? Y de manera que esto pueda resultarse, se pueda ver esta comparación de lo que son los planos de intervención y que sean totalmente diferentes a los planos resultantes, ¿no? Entonces, importante entender eso también. Ahora, otros aspectos también importantes, pero que hoy en día, gracias a también esta última normativa, ¿no? Del 2021, pues ya nos está exigiendo mucho, es el tema de los parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Algunos administrados lo ingresan, pero básicamente, ¿qué documento es el que hoy en día ha reemplazado esta esquela de parámetros urbanísticos y edificatorios? Pues la declaración jurada del verificador registral, ¿no? Básico, donde incluso el verificador registral tiene que mencionar la ley 3830, ¿ok? Tengan en cuenta esto, tienen que mencionar esta ley, base mencionando, ¿no? Que se está cumpliendo con los parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Correspondientes, ¿no? Esto va a valer casualmente para que el administrado, ¿no? O el verificador ya no tenga que presentar dentro del expediente el certificado de parámetros. ¿Por qué? Porque está haciendo un documento de declaración, de materia de declaración jurada, ¿no? Propiamente. Entonces, cualquier cosa que de repente no el verificador esté colocando dentro de esta declaración jurada y que no se esté cumpliendo, pues obviamente va a caer netamente en sanción, ¿no? Del verificador registral, ¿no? Y a esto, ¿no? También donde están todos estos planos, obviamente que tienen que estar visados y nuevamente estos, tanto informe técnico de verificación como formulario número 1 y el anexo 4 tienen que estar pues certificados notarialmente. ¿Qué quiere decir? Que en las secciones donde se tengan que colocar las firmas del administrado, de los administrados, si fuese una sociedad conyugal, no si fuesen hermanos, o sea, un régimen de cotitularidad, o si fuese de manera independiente, no un solo titular, pues tiene que ser certificado esta firma. Dentro de estos dos informes, ¿no? Ya sea en el formulario número 1, ya sea en el informe técnico de verificación,
Así, de la misma manera como la firma del mismo verificador, ¿no? Básicamente acá les muestro, por ejemplo, el formulario registral número 1, ¿no? Que de repente algunos lo han leído por ahí, ¿no? Pero la estructura propiamente no sabían de repente que era para ese tipo de procedimientos, ¿no? Y básicamente se consignan estos puntos, ¿no? Datos del solicitante, todo lo que es el apartado número 1, ¿no? Aquí también tenemos, por ejemplo, básico, porque obviamente esto es una escala un poco amplia, ¿no? Este formulario, pero básicamente las secciones, ¿no? Que deben de ser de mayor importancia para el administrado como para el verificador, ¿no? Estos los datos consignantes a los solicitantes, también como el dato de la esquela número 3, que es para la inscripción de la propiedad, ¿no? Cuando el terreno está registrado, ¿no? Obviamente acá pues tenemos que inscribir todo lo que respecta al tomo y el folio, el número de partida. ¿Por qué? Porque esta es información que va a verificar, ¿no? O que va a validar el registrador, ¿no? El registro de propiedad inmueble, también obviamente el INCI Callao. El expediente, ¿no? Obviamente si de encontrarse en un proceso de habilitación urbana se coloca, si no, pues se deja esto al aire, ¿no? De manera también, ¿no? Si el terreno está registrado, por quien se le otorgó, ¿no? El título de propiedad, acá consignar, ¿no? La información mediante qué procedimiento se consignó, ¿no? La titularidad del predio, no sé si fue por donación, un proceso de transferencia, ya sea por donación, ¿no? Compraventa, etcétera, ¿no? Esto lo puede consignar también propiamente el mismo registrador, ¿no? Como también lo puede consignar el mismo administrado, bueno, ¿no? De tener esta información a la mano, ¿no? Y acá lo que les mencionaba con respecto a uno de estos ítems, como es el punto número 4, donde básicamente nos menciona que tenemos que constatar, ¿no? Toda la fábrica, quiere decir constatar la edificación. Básicamente, al que el valor de la construcción, ¿no? Muchos administrados o muchos verificadores registrales ponen información que normalmente son sacadas de las copias literales, ¿no? Al momento de la copia donde tienen la compra-venta, ¿no? Y donde indica pues un valor de construcción aproximado. Nunca, por favor, estilen colocar el valor de la construcción, que de repente encontremos en alguno de las cuponeras, ¿no? Municipales, ¿no? Y en el tema de la fecha de la terminación de la construcción, ¿no? Como menciono nuevamente, ¿no? Aquí es importante consignar la fecha en la cual obviamente podamos ya sea acogernos a la ley 27157, o sea, declararlo a diciembre del 2016, no necesariamente acá al registrador no le interesa el día exacto, tan solamente con que consignemos el mes y el año es suficiente, pero que esté dentro de lo que manda el marco de la ley, o sea, diciembre de 2016, como también podríamos haber puesto julio del 2016. ¿Mm? Y por otro lado, también si queremos, ¿no? Porque también nos acogemos a la otra ley, ¿no? Básicamente, donde tenemos una ampliación de vigencia hasta el 2018, pues podemos también pasarlo con hasta diciembre del 2018 de ese caso, ¿no? Ahora, si fuera, por ejemplo, mediante un proceso de transferencia de predio, hay que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, de ser el predio dos hermanos, ¿no? Y uno de ellos esté casado, siempre la fecha, ok, de la terminación de la construcción tiene que consignar después de la fecha o de la resolución de matrimonio que sale, ¿no? ¿Esto por qué? Para no tener implicancias o inconformidades al momento de declarar la fábrica, ¿ok? Esto siempre es importante, ¿no? Para que solamente pues, puedan figurar netamente los propietarios únicos, ¿no? Y que no hay un régimen, ¿no? De conyugal, ¿no? Sabiendo de que hay dos titulares del predio, ¿no? Es importante porque también es información que vía registral o un registrador pues lo puede tomar e incluso como una observación y finalmente termina siendo elevado con una estelada observación, cosa que no queremos, ¿no? Y aquí básicamente en el tema de estos puntos como piso y nivel, área ocupada, área techada, área libre,
¿no? Importante también considerar, ¿no? Obviamente dependiendo de los números de piso que tengamos, el área ocupada, obviamente vamos a colocar en sí el área en sí del terreno y el área techada propiamente, ¿no? Y el área libre también correspondiente, ¿no? A lo que mande en sí la construcción, no propiamente de manera física, ¿no? Y en los actos a constatar, a que es importante, ¿ok? Tenemos todas estas opciones, ya habíamos mencionado en algunos apartados que esto podemos hacer un proceso de declaratoria de edificación, ya sea pasándolo como una edificación nueva, ¿no? O inscribiéndolo como una edificación nueva, como también lo podemos hacer de repente si es que nuestro predio, dijimos un ejemplo, ¿no? De encontrarse con una declaratoria anterior y nosotros pues vayamos a modificar, ¿no? O alterar la declaratoria inicial, ¿no? Constatar y consignar, ¿no? Este expediente con planos de intervención y de resultante, ¿no? De manera que en esos planos se constate casualmente esta remodelación, esta ampliación o esta demolición que se ha hecho, ¿no? Y esto va a ser importante porque en la descripción de los ambientes, ¿no? De cada piso y nivel, acá no vamos a colocar, ojo, no tenemos que colocar la información de la fábrica anterior, acá es simplemente la información clara y precisa que tiene que tener el registrador, ¿ok? Al momento que está describiendo cada uno de los nuevos ambientes. ¿Qué quiere decir? De la fábrica o de los planos de resultante, ¿no? No de los planos de intervención, porque probablemente los planos de intervención son netamente de la fábrica antes de que se hiciera la ampliación, la remodelación, la demolición, ¿no? Pero que igual tienen que estar consignados dentro de este expediente técnico, ¿no? Pero básicamente aquí es información netamente. Así como, por ejemplo, si nosotros como verificadores o como administrados queremos constatar, ¿no? La construcción de, por ejemplo, el sistema y tanque elevado, también lo podemos elevar y de esta manera, pues, también va a constar esta información, ¿no? Dentro, importante para que pueda consignarse dentro de este asiento de declaratoria de edificación, ¿no? O sea, tanto aplica también para estas ¿no? Construcciones complementarias, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Pudiendo ser ese tanque elevado, ¿no? U cisterna que de repente hubiera en el predio. ¿No? Y en el caso, obviamente, no, de que fuera pues muchísimo más amplio la constatación de fábrica, pues se puede esto solicitar junto con un anexo, que es el anexo número 4, para continuar con la descripción, ¿no? Normalmente acá cuando se trata ya pues de edificaciones que están dentro del régimen de propiedad exclusiva y estamos hablando pues de una edificación de 15 pisos, etcétera, y se quiere hacer la declaratoria o la constatación, ¿no? De edificación, ¿no? Entonces normalmente ahí pues no va a bastar probablemente solamente el ítem número 4, ¿no? Y va a ser necesario probablemente anexarlo junto con estos anexos número 4, ¿no? Entonces, aquí es importante porque finalmente todo este procedimiento recabe en lo siguiente, ¿no? En que se nos puede emitir esta declaratoria de fábrica, ¿no? De manera donde aquí ya el registrador consigna, ¿no? Todo lo que ya les he mencionado, todo lo que ha ido en esta descripción de la constatación de fábrica, él lo consigna, ¿no? Y esto obviamente mediante la generación de un número de declaratoria de edificación, ¿no? Donde en el rubro obviamente de descripción del inmueble, ¿no? Pero el título en sí del asiento y por lo cual está registrado es por ser una declaratoria de fábrica, ¿no? Ese es el concepto con el cual pasa a registrarse, obviamente indica el verificador responsable, quién ha sido, etcétera, la fecha de la presentación, ¿no? Bajo qué ley lo ha hecho, ¿no? Acá, así consta el formulario registral al amparo de la ley, ¿no? En este caso, este predio, por ejemplo, lo hicieron bajo el amparo de la ley 27157, ¿no? ¿Por qué? Porque el verificador registral lo inscribió, ¿no? Como la culminación, fecha de culminación de la construcción, ¿no? Diciembre del 2015, ¿no? Entonces, tenemos este beneficio que hoy en día pues podamos acogernos a este procedimiento, ¿no? Y ahora acá dentro de estos alcanza rápidamente ya de la ley 29090,
Ok, para esbozar un poquito más allá, tenemos estas leyes que fortalecen este procedimiento, ¿no? Y básicamente tenemos lo siguiente, ¿no? Obviamente hay que entender que esta ley de regularización de habilitaciones urbanas y de edificaciones tiene pues el objetivo de establecer nuestra regulación jurídica de estos procedimientos administrativos. ¿Por qué? Porque también pues esta ley nos lleva a poder acceder a un procedimiento de conformidad de obra con la declaratoria de edificación, ¿no? O sea, este es un procedimiento que ya no solamente lo vemos como declaratoria de edificación, sino que ya lo vamos a ver mediante una esquela, también no mediante un formulario que se adjunta, no el formulario único de edificaciones, no, pero se adjunta con un anexo que es netamente de conformidad de obra y declaratoria de edificación, ¿no? Y en este aspecto, ¿no? Obviamente lo que nos marca en los artículos 3 de estas definiciones y lo que también está dentro del decreto legislativo 1426, ¿no? Es que nos menciona, ¿no?, la construcción probablemente como este resultado, ¿no?, de construir esta obra, ¿no?, de carácter no permanente sobre el predio, ¿no?, y el cual pues obviamente puede acogerse ya sea una habilitación urbana o puede acogerse pues una edificación. Finalmente es donde albergue una persona u varias personas, ¿no? Y donde también pues se comprenden no solamente la edificación propiamente como la obra, la construcción, sino también comprende aquí dentro las instalaciones fijas y las complementarias, ¿no?, que están escritas en ella, ¿no? Y motivo por el cual también, por ejemplo, les mencionaba, ¿no?, en la constatación de fábrica que se podían establecer o se podían trasladar a esta fábrica, ¿no? De repente estas obras, ¿no?, complementarias, ¿no?, como lo que vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Y aquí pues también tenemos estas normas que rigen para la ejecución de una obra y dentro de este procedimiento obviamente teníamos, ¿no?, bajo el nuevo reglamento de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación, no bajo el decreto supremo del año 2019, no mediante la simplificación de procedimientos administrativos, ¿no?, y que nos da casualmente la aparición también de este procedimiento de declaratoria de edificación, ¿no?, frente a estas normas que rigen la ejecución de una obra, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos las construcciones terminadas, ¿no?, después del diciembre del 2016 o diciembre del 2018, ¿no?, que tienen que anexar, básicamente, obviamente eso sí pasa por visación municipal, y que tienen que anexar pues un formulario de inscripción, obviamente expedido sí por SUNAR, que tienen que ingresarlo dentro de la municipalidad, ok, no, acá no se está hablando de un formulario número 1, no se está hablando de un informe técnico, que eso es netamente rol del verificador registrar, sino es un formulario de inscripción. ¿Por qué? Porque se va a avisar esa información vía municipal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aquí de repente puede ser que el predio no necesariamente haya pasado por un proceso de licencia de edificación, no con esa persona, nueva dueña titular del predio, ¿no?, sino de repente, anteriormente sí ha tenido un proceso de licencia, pero que de repente no culminó, ¿no? No culminó, porque a veces hay expedientes que se dejan a medias, y no culminó con el proceso de conformidad de obra y de declaratoria de edificación. Ahora, de repente, muchos se preguntarán, pero si es en ese tipo de casos, probablemente sabiendo de que la edificación se hizo bajo una gestión de declaratoria de licencia de edificación, es posible que se haga un procedimiento de visación municipal de una conformidad de obra si no se siguió el mismo procedimiento. Pues claro, tiene sus implicancias. La mayoría de esos casos se acogen con el número de expediente de la licencia aprobada, o sea, la resolución que emiten, no, al margen de que no se haya culminado con el proceso de conformidad y declaratoria de edificación vía municipal, ¿no? Pero sí es permitido que de repente si tomase la decisión el administrado, lo pueda hacer vía registros públicos con un verificador al margen de que el predio haya pasado por una licencia de edificación. Incluso esto le permite a que pueda anexar al expediente que va a ingresar
ante registros, ¿no? Esta licencia de edificación, ¿no? Que es como que un plus mayor, como un documento adicional, ¿no? Que se adjunta este procedimiento, ¿no? Entonces, y aquí obviamente también otro de los documentos técnicos que se consigna, ¿no? Los planos de arquitectura por viso, ¿no? Cada uno con el nombre de los ambientes, estos obviamente que tienen que ser planos visados, no aprobados por la municipalidad, plano de localización y de ubicación, ¿ok? Esos también visados por la municipalidad, ¿no? Y dentro de esos ámbitos de regularización, obviamente lo que manda el formulario único de edificaciones, pues es importante entender este documento porque finalmente pues nos va a ayudar a dar cumplimiento a los parámetros que están exigidos, ¿no? Lo que manda nuestra ley, ¿no? Propiamente. Y al margen de esto, pues también va a consignar, ¿no? Aquella información importante, ¿no? Del predio, ¿no? Probablemente. Y esto también va a ayudar a que el proceso, pues, se pueda llevar a cabo de manera formal, ¿no? Obviamente bajo esta ley 29090. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos el formulario de codificaciones, la mayoría de repente lo conoce, ¿no? Y básicamente en estos ítems pues se consigna, y acá tenemos el formulario único de edificaciones de conformidad de obra y declaratoria de edificación, que casualmente es un procedimiento de no llevarse mediante la ley 27157, lo podríamos hacer mediante esta esquela, y básicamente podemos decir de que cumple algunos aspectos que cumple el formulario número 1 de la 27157. ¿Por qué? Porque tiene un ítem donde nos permite al administrado, ¿no? En este caso ya sería el administrado o el proyectista, ¿no? O la persona que hiciera la gestión de ese trámite, ¿no? Eh, poder describir, ¿no? Describir la edificación, ¿no? En esta esquela, ¿no? Luego del ítem 4 de conformidad de obra, ¿no? ¿No? Y el cual se puede acoger tanto una persona natural, ¿no? Como una persona jurídica, obviamente siempre con indicación de los datos del inmueble, ¿no? La obra, el número de repente de conformidad de obra, y a ver nuestra resolución, y es acá donde le decía que de repente si no se hubo este procedimiento de conformidad de obra, y no, obviamente no se tiene el número de resolución porque esta resolución obviamente lo van a emitir la misma municipalidad, ¿no? La misma área responsable, ¿no? Propiamente luego de haberse aprobado la licencia, ¿no? Pero de repente de quedar en stand-by, es posible que este procedimiento se pueda continuar siempre y cuando se tenga el número de expediente original o se pueda llevar mediante una formalidad con un verificador ante el registro, ¿no? Al margen de que la ley propia de regularización de la 27157 sea única y necesariamente, o se haya sobreentendido que es única y necesariamente para predios que de repente no han pasado por un proceso de licencia de edificación. Entonces, sí es posible que se puedan acceder a este tipo de situaciones, ¿no? Y aquí, ¿no? También consigna propiamente, como pueden ver este formato, este formulario de codificaciones de conformidad de obra y de declaratoria de edificación, también una esquela que es en el 5.2, donde se van a consignar el cuadro de áreas, ¿no? Básicamente lo mismo que hemos visto y que ustedes han podido presenciar en el ítem número 4, propiamente del formulario número 1, ¿no? Donde están consignados pues el número de pisos, el área ocupada, el área de caja, por ejemplo, de tratarse de ser una declaratoria de fábrica que vaya a pasar por un proceso de remodelación, ampliación y demolición. De la misma manera, acá se consigna un cuadro de áreas, ¿no? Donde no mencionan algunas columnas, los cuales pueden acogerse, ¿no? De ser un procedimiento de declaratoria de edificación, ¿no? Donde se haya hecho una licencia de ampliación de obra, ¿no? Y que se tenga probablemente esta licencia de ampliación de obra. Entonces, acá en este formulario único de edificaciones, de declaratoria de edificación, pues se va a consignar ello, ¿no? Y haberse hecho obviamente un proceso, no de repente de licencia de edificación nueva, pero de repente un proceso de licencia de edificación de ampliación, ¿no? Entonces, son dos procedimientos, como pueden ver, que también se acogen no solamente a la ley 27157, ¿no? Y con su ampliación con la ley 3830, sino también bajo la ley 29090, ¿no?
pero que obviamente aquí pues hay una incorporación de ciertos aspectos, ¿no? Que también son de suma importancia considerarlos, ¿no? Como por ejemplo algunos regímenes, ¿no? Que están insertos dentro de este procedimiento, el mismo valor de la obra, ¿no? Que es importante, ¿no? También consignarlo, así como también las especificaciones técnicas, ¿no? Propiamente el previo. Básicamente estas especificaciones técnicas, incluso si estuviéramos hablando de un procedimiento de regularización bajo la ley 27157, esta, esta escala 5.3 de especificaciones técnicas lo vemos dentro del informe técnico, ¿no? Del verificador quien vaya a llevar el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí incluso el verificador registral tiene que consignar las categorías, ¿no? Y esto obviamente es sacado por este cuadro, ¿no? De valores por metro cuadrado, ¿no? Cuadro unitario de valores por metro cuadrado, consignados, ¿no? Y que están obviamente vigentes y donde nos indican pues un valor por cada categoría, ¿no? Ya sea de pisos, muros, columnas, puertas, ventanas, ¿no? Revestimientos, baños, eléctricas sanitarias, ¿no? Ese tipo de instalaciones. Entonces, nos, nos indica incluso en esta esquela, ¿no? O en este anexo de la ley 29090, también consignar esas otras categorías, ¿no? Así como, por ejemplo, también el régimen elegido, ¿no? Que aquí, por ejemplo, un administrado, si fuese que estuviera llevando este procedimiento vía municipal, no puede decidir que este procedimiento o esta declaratoria de edificación va a pasar con un régimen de propiedad exclusiva o propiedad común. O sea, quiere decir que de repente es una edificación de más de 10 pisos, no multifamiliar. O, por ejemplo, un proceso también se puede acoger a independización y copropiedad, ¿no? Probablemente, donde cada unidad inmobiliaria, no necesariamente es de un solo titular, sino que de repente comparten dos a más titulares, ¿no? Por lo que se está llamando, por lo que se encontraría inserto dentro de este régimen de independización y copropiedad, ¿no? O, por ejemplo, de no ser de ninguno de estos casos, pues de regímenes distintos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también, ¿no? Anotaciones finales de uso múltiple. Normalmente esta esquela siempre va para la persona a quien va a avisar esta información, ¿no? Y la propiamente declaratoria de edificación, ¿no? Quien ya es la persona, ¿no? Quien va a utilizar probablemente la avisación de este anexo, ¿no? Y aquí también tenemos propiamente, ¿no? También que existe este anexo C dentro de la ley 29090. También es un formulario municipal, ¿no? Y la cual nos consigna la predeclaratoria de fábrica, ¿no? Esto es básicamente funciona como una anotación preventiva, ¿no? De la declaratoria. Esto solamente se da a los administrados que han luego de la emisión de su licencia, ¿no? Ya tienen su resolución de la aprobación de su licencia, entonces automáticamente el administrado puede ingresar este anexo C de predeclaratoria de fábrica. ¿Okay? Y esto es probablemente para que pueda continuar su proceso, ¿no? En el rango en la cual pues esté el predio, ¿no? Materia de declaración que esté en casco habitable, ¿no? Y por la cual obviamente pues se le va a aceptar, ¿no? El hecho de la conformidad de obra, ¿no? Y formalmente, pues, este anexo, universal, este anexo casualmente es este concepto de anotación preventiva, ¿no? Que es importante también entenderlo antes de ingresar el formulario único de edificaciones, de conformidad de obra y de declaratoria de edificación, ¿no? Que vimos hace instante, ¿no? Entonces, es importante consignar esto y obviamente aquí, pues, no en esta predicatoria de edificación, normalmente, pues, consigna el administrado, ¿no? O el proyectista, ¿no? Como si fuera una memoria ejecutiva del proyecto, ¿no? Básicamente, ¿no? Todo esto y que luego, obviamente, esta información, ¿no? Esta memoria descriptiva va resumida ya en el formulario único de edificaciones, ¿no? Bien.
¿no? Y bueno, el tema de la inscripción de las cargas técnicas, de regularización de fábrica, importante mencionar que dentro de estos informes técnicos, las observaciones que puede emitir un verificador, decíamos en el caso de que, por ejemplo, alguna información, un verificador, ¿no?, pueda encontrar, por ejemplo, al hablar de la 27157, pues esto puede ser elevado a una carga técnica. Así que es muy importante la información que uno como administrador le está brindando al verificador registral, ¿ok? Para que esto no pueda ser elevado, ¿no?, como una carga técnica. Pero de por sí, este procedimiento pues hace que también hoy en día sea posible no inscribir esta cancelación de cargas técnicas, ¿no? Obviamente que se han tomado como referencia de repente del incumplimiento del certificado de parámetros, ¿no? Pero sí es posible, ¿no? Y esto está avalado por el artículo 82 del reglamento de inscripciones de registros, ¿ok? Entonces sí se puede elevar un nuevo informe técnico, ¿ok? Obviamente por el verificador, ¿no?, donde se acredite casualmente ya el levantamiento, ¿no? Si no, obviamente si no se levanta, pues va a seguir consignando como cargas técnicas, ¿no? Y dentro, bueno, ¿no?, de las implicancias casualmente de procedencia de esta ley, la 3830, bueno, ¿no?, tenemos algunas especificaciones de procedencia de la regularización, ¿no? Y donde ya nos hablan pues de una ley que es la 27972, ¿ok? La ley orgánica de municipalidades, y algunas otras leyes complementarias, ¿ok? Donde ya nos mencionan también la implicancia de esta procedencia, ¿no? Esta ley que, como ya lo mencioné, pues es una ley anexa, ¿no? Así como también de improcedencia, ¿no?, en el caso de que no pueda aplicarse este procedimiento de regularización, ¿no? Normalmente esto casi no se aplica cuando estamos hablando de zonas arqueológicas, ¿no?, de zonas de protección, ¿no? Entonces aquí también hay unas implicancias, los cuales los predios hay algunos que no se pueden acoger dentro de este procedimiento, ¿no? Pero básicamente ya hemos mencionado qué tipo de edificaciones sí se acogen dentro, normalmente las que están dentro del régimen de propiedad exclusiva y común, ¿ok? Bien, eso sería todo por el curso de hoy. Muchas gracias para todos los que nos han sintonizado. Bien, Yajaira, muchas gracias una vez más por compartir la información del curso que estamos, bueno, ya finalizando el día de